Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a este miércoles de perspectiva bíblica. Es un gusto poder saludarlos, poder estar con ustedes y compartir una noche más. Bienvenidos, mi nombre es Melanie Ordóñez. De nuevo es un gusto, de verdad, estar con ustedes continuando el estudio de esta serie que hemos tenido las últimas semanas, que es de Proverbios 14. Espero que esta noche sea de mucha bendición para ustedes, espero que sea de provecho, que puedan compartirlo, que puedan disfrutarlo, que sea de bendición para sus vidas. ¿Está todo preparado? ¿Estamos listos? Así que, bueno, bienvenidos y empezamos entonces. Antes de compartirles lo que tengo preparado hoy, lo que nos toca, me gustaría orar y poner este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento a esta palabra. Es un estudio muy lindo, muy interesante. Estos versículos han sido un reto, pero ya les voy a contar un poquito más. Entonces, bueno, acompáñenme a orar. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra un día más, Señor. Un día en el que podemos estar ante ti, ante tu presencia y que tu Espíritu Santo nos acompañe. Gracias, Padre, por este tiempo. Abre nuestra mente, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, Padre, y que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que lleve entendimiento a nuestros corazones, a nuestras vidas, Padre, y que podamos ponerla en práctica, que seamos reflejo de esta palabra, Señor, en nuestras vidas hacia los demás, que seamos testimonio vivo, Señor. Gracias y pongo todo este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Con Proverbios 14, ya justo vamos a la mitad del camino. Me tocó estar en medio en este sandwichito de conocimiento, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar los versículos 17 al 20. 4 versículos más. Hemos estado viniendo estudiando de 4 en 4. Esta vez nos toca los versículos del 17 al 20. Como les decía, ¿verdad? Ya vamos como por la mitad ya de este camino. Vamos, perseveremos en el Señor. Y fíjense que a la hora de preparar este estudio, pues obviamente Proverbios es uno de estos libros que se diferencia y que sobresale en la palabra del Señor, que nos llena de mucha bendición al leerlo. Es un libro de sabiduría y es un libro muy interesante. Es un libro que no generalmente lo sentimos como un poquito de pesado o a veces como repetitivo por la manera en la cual está escrito, pero que una vez que lo desmenuzamos y lo vemos y lo estudiamos, es increíble lo que el Señor hace y cómo hoy, ¿verdad? Después de tanto tiempo, después de miles de años, después de que se escribió y que el Espíritu Santo utilizó a estos hombres para escribir esta palabra, hoy lo podemos disfrutar. Y les quiero contar un poquito antes de empezar, ¿verdad?, sobre este libro, porque esto que les voy a compartir y este contexto nos va a ayudar mucho, mucho, mucho a entender, porque estos fueron unos pasajes de verdad que fueron increíbles, fueron un reto. Déjenme confesarles que fueron un reto, más que por lo que les comentaba, ¿verdad? Que Proverbios a veces te dice, ay, sí, como Proverbios, sí, los dichos, ¿verdad? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante, fue un reto de verdad muy lindo. Entonces, para poder como que no nos agarre de sorpresa y que nos caiga como así encima todo esto que vamos a ver, vamos a ver un poquito como el contexto de este libro. Entonces, pues el libro de los Proverbios pertenece junto al libro de Job y el libro de Eclesiastés, a los 3 libros que conocen dentro del canon bíblico como sapiensales, o sea, de sabiduría. Cada uno es muy interesante porque va orientado cada uno de estos libros a algo específico. Sabemos que cada libro tiene su propósito, lo hemos estudiado, ¿verdad?, los martes en el Instituto Bíblico, que el propósito de cada uno de estos libros, aprovecho y hago un poquito de pausa, ¿verdad?, porque estamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Espero que se estén uniendo, espero que lo estén disfrutando y que lo estén aprendiendo. Corte comercial un poquito en cuanto a eso. Pero bueno, volviendo al libro de Proverbios, como les decía, junto a Job y Eclesiastés,
son los libros sapienciales. Eclesiastés les comentó que es mi libro favorito por la manera en la cual la sabiduría se expresa a través de este libro. Es muy lindo. Y bueno, estos 3 libros lo que intentan es responder las mismas preguntas. ¿Qué preguntas intentan responder? Y es una pregunta que les dejaré a ustedes al aire, ¿verdad? Y para que la reflexionen y puedan ponerlo en oración y lo platiquen con el Señor en sus tiempos a solas. Y es, ¿qué clase de mundo vivimos? ¿Cómo es vivir bien o correctamente en este mundo? Y esto es lo que intentan responder tanto Proverbios como Eclesiastés y Job. Esto lo responden los libros de sabiduría y cada uno responde, y podríamos decir como de una perspectiva diferente. Y me gustaba mucho esta relación que hacían para intentar explicar la perspectiva de cada libro, ¿verdad? Entonces, Proverbios, por ejemplo, podemos decir que quien lo habla y quien lo enseña es un maestro joven, con mucho entusiasmo, muy inteligente, y que quiere transmitir a sus alumnos, a sus estudiantes, esta sabiduría. Por otro lado, Eclesiastés es un crítico, es un sabio crítico que es como de mediana edad, que ha tenido experiencias, que conoce un poquito más de la vida, que es muy inteligente, pero que ve la vida desde un punto de vista crítico. Y Job nos los cuenta ya como la perspectiva de un anciano que ha visto muchas cosas, que tiene mucha experiencia y que quiere compartir esto. Entonces tenemos como estas 3 perspectivas: el joven maestro que es muy brillante, el crítico de mediana edad y el anciano de mucha experiencia. Creo que son las etapas de la vida en las cuales pues todos pasamos, y creo que capaz y por eso nos identificamos con ciertos libros más que otros. Pero bueno, este libro de Proverbios, como les decía, ¿verdad? Lo habla este joven maestro que es muy inteligente. Y habla de varios temas, no habla como de uno solo, sino que habla de varios temas. Uno de estos temas, o algunos de estos temas que abarca este libro, pues son el trabajo, las relaciones emocionales, en familia, en pareja. También habla del sexo, habla de la espiritualidad y cómo es vivir estas cosas a la luz de la vida y a la luz de la palabra de Dios. Y este maestro ve cosas generales, cosas que nosotros no podríamos ver en nuestro día a día, pero que él sí lo ve. Y nos dice que hay una fuerza que nos guía. Esto es lo que nos comparte Proverbios, sobre todo en los primeros capítulos, en los capítulos del 1 al 10, que es como la parte introductoria del libro. Nos habla de la sabiduría como atributo de Dios. Y nos dice que esta sabiduría, que es atributo de Dios, es una fuerza que está, con la que está cosida la vida, que es una línea que une la vida y que es accesible para nosotros. Y existe, y que se ejecuta, y que esta sabiduría se ve, ese atributo de Dios se ve cuando se toma una buena decisión, o cuando alguien hace una decisión con justicia, o cuando alguien toma una decisión sabia. Y aquí lo vemos, y él lo que comparte es, bueno, ¿y cuándo hago esto, verdad? ¿En qué momentos y cómo hacerlo? Como les decía en estos temas, ¿cómo soy en el trabajo justo? ¿Cómo soy con mi familia justa? ¿Con mi pareja justa? ¿Con Dios? ¿Verdad? ¿Cómo puedo ser sabio ante estos temas? Y con esto se basa el libro. El libro está construido por proverbios, que lo que nosotros comúnmente conocimos son dichos. Me gustaba esta definición que dice, es un dicho que expresa una verdad específica de manera directa y concisa. Entonces podemos descansar que lo que está escrito en Proverbios es verdad, que es una verdad directa, que no se anda ahí como, ay, venga, mire, le voy a contar. No, es directa, es concisa y es precisa. Pero sobre todo me quedo con la parte que es verdad. Un proverbio se conoce generalmente como una máxima, una expresión máxima de sabiduría, y fue formado, como sabemos, por Salomón. Si bien Salomón no escribió todos los proverbios, porque algunos de estos ya estaban escritos,
sí, él escribió algunos y otros él se encargó de recolectarlos porque era la sabiduría que estaba dentro del pueblo en ese momento. Y él dijo, esto, necesito que mi pueblo sepa esto. Y él se encargó de recolectarlos y de crear muchos más proverbios y le dio forma a este libro. Fue el Espíritu Santo quien le guió y que es lo que hoy tenemos y podemos leer en este libro de Proverbios. Como les decía, los primeros 10 capítulos son esta parte introductoria donde el maestro nos cuenta y nos habla lo que ya hemos discutido. Y nos muestra lo que es el concepto de sabiduría hebreo. Esto es muy importante porque para nosotros, hoy, año 2023, desde nuestra cosmovisión en América, pues entendemos la sabiduría un poco diferente. Y es importante que si vamos a leer un libro de sabiduría hebreo, entendamos cómo miraban los hebreos esta parte de la sabiduría. Y pues el concepto de sabiduría era muy hermoso, era único, y lo que se trataba era de ver estos proverbios en los que se basaba lo que decían en el temor del Señor, que inicia estableciendo una relación con Él. Es decir, nos hablaban, y déjenme confesarles que a mí me chocaba mucho esto de el temor al Señor, y yo decía, ¿por qué le voy a tener miedo a Dios, verdad? En aquellos inicios de mi vida cristiana, ¿por qué le voy a tener miedo al Señor? Y luego entendí pues que no era un miedo a Él, sino que era más de esto. Era el temor al Señor, el temor a defraudarle, el temor a fallarle, ¿verdad? Y esta conciencia que ya hay en nosotros, y que se establece este temor al conocer a Dios, al amarle, a enamorarme cada día más y más de Él y de su palabra, estudiándolo y conociéndolo. Y así es como miraban los hebreos este concepto de proverbios. Características que tienen los proverbios y que son muy importantes, porque es importante reconocerlos. A veces nos dicen, no, es que en la palabra está escrito, ¿verdad? Que el que madruga a Dios le ayuda, y pues sabemos, ¿verdad?, que no lo está. Pero es importante por eso conocer qué características tienen los proverbios. Y entre las características que tienen tenemos que no declaran algo que no sea científico, es decir, no van a ir en contra de la ciencia. Y a veces, ¿verdad?, se piensa que la religión y la ciencia no van juntos, que Dios y la ciencia no van juntos. Y no, los proverbios los prueban. Los proverbios son este testigo de que nunca va a ir la palabra en contra de la ciencia, ¿verdad? Si bien hay cosas que la ciencia aún no ha podido explicar, no va a ir en contra de aquellas que ya explicó. Otra característica es que establecen un nivel moral elevado, nos exigen a nosotros, así como mis papás me exigían en la escuela porque sabían que era para mi bien y la responsabilidad de mi educación. De la misma manera, los proverbios nos exigen un nivel elevado de moralidad. Y otra tercera característica es que no se contradicen a sí mismos. No vamos a encontrar un proverbio en el capítulo 11 que diga algo que vaya a contradecirse con algo que en el capítulo 30. Esto no va a pasar porque la palabra no se contradice, ¿verdad? Todo va en unísono y todo apunta hacia una misma historia, que es la salvación que nos da Jesús a través de su muerte y su resurrección. Y pues con estas características nosotros podemos identificar lo que es un proverbio, y que podemos acceder podemos acceder a esta sabiduría, pues como les decía, acercándonos a él. Y los proverbios se construyen en paralelismos, se llaman, ¿verdad? En como ideas que van juntas, como rimas, y lo hacen de una manera poética, y es porque recuerden que en aquel tiempo pues no había impresoras, no, era muy difícil la escritura, era muy difícil acceder a escritos, a materiales que se mantuvieran y que viajaran, que pudieran ser reproducidos. Entonces lo que pasaba era que lo hacían de manera oral, de manera verbal. Entonces de manera verbal se transmitía esta tradición. Entonces necesitaban que fueran estas rimas, estos escritos, para poder transmitir
y que no se nos olvidara, ¿verdad? Cuando alguien me decía un proverbio era mucho más fácil porque va en paralelo, va una idea y luego otra idea junto a ella, corta, concisa y precisa, ¿verdad? Y esto hacía que fuera muy difícil que se me olvidara a la hora de compartir. Y ahora sí, entremos a este capítulo 14 que hemos estado pues discutiendo, hablamos un poquito del libro, y este capítulo 14 se enfoca en un paralelo muy interesante, como ustedes lo pudieron haber visto en todos estos estudios que hemos realizado las últimas semanas, y es el paralelo entre el hombre necio y el hombre sabio. Constantemente nos dice, el hombre sabio hace esto, el hombre necio hace esto. Y pues hemos estudiado hasta el versículo 16 hasta ahora. El pastor Rivas nos entregó, ¿verdad?, los 4 versículos pasados hasta el versículo 16, y hoy nos toca de los versículos 17 al 20, perdón. Habiendo hablado de esto y antes de poder entrar ya finalmente al versículo, solo les quiero dar un contexto chiquitito más. Por favor, aguántenme porque se los prometo que tiene peso y les va a ayudar a aclarar muchas ideas siguientes. Y esto es que bueno, como bien dije, ¿verdad? Del 17 al 20 vamos a estudiar hoy. Como les decía, ¿verdad? La Biblia antes no estaba hecha en capítulos y versículos. No existían. Estos fueron puestos pues para poder investigar mejor, sino que estaban divididos en sus libros, en sus rollos, y luego dentro de sus rollos pues en porciones. Y estas porciones, hay una palabra muy chistosa que les voy a compartir, pero que no es necesario que se la aprendan, pero para que la sepan, se llaman perícopas. Y estas perícopas, eran las porciones en las cuales siguen este hilo conductor. Entonces, por ejemplo, una pericopa muy famosa es Génesis 1, ¿verdad? El relato de Génesis 1 no termina en el último versículo del 1, sino que continúa la idea en el capítulo 2. Entonces se sigue la idea desde el capítulo 1 y termina en el capítulo 2. Entonces esta es una porción completa. Bueno, este proverbio tiene una porción completa entre los capítulos 15 al 18. Forman una porción. Ya el pastor Rivas compartió con nosotros versículos 15 y 16. Y yo les voy a compartir la segunda parte de esta porción, que es el 17 y el 18. Ya con esto, ahora sí, entremos a esta porción del versículo 17 y 18. Vamos a estar trabajando esta noche con la Reina Valera, con la versión de la Reina Valera del 60, que es la que todos tenemos accesibles. Y entonces vamos a leer toda la porción, ¿verdad? Proverbios 14, versículos 17 al 20. Dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Entonces, si ven, continúa este paralelo que yo les hablaba entre el hombre necio y el hombre sabio. Entonces se continúa toda esta idea de lo que es ese hombre necio y hombre sabio. Esta porción, ya de los versículos 15 al 18 específicamente, y luego vamos a hablar de los versículos 19 y 20, nos expresa una idea que el mundo generalmente tiene. Y no sé si a ustedes les han pasado o se han encontrado de tener personas alrededor que, los cristianos son tontos, ¿cómo van a creer en Dios? O sea, ni siquiera saben nada. No sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado en algún momento cuando trabajé con jóvenes, pues ellos se enfrentaban mucho a eso. Creo que en la actualidad sabemos que nuestros jóvenes se enfrentan mucho a esto, sobre todo en redes sociales, sobre todo con sus círculos de amistades que no son creyentes, pues se enfrentan a esto de: sos tonto, ¿cómo vas a creer en algo que no existe, verdad? Entonces, esta es sobre la idea en la que trabaja esta porción de los versículos 15 al 18. Y por eso nos habla de la simpleza,
ya nos mencionaba el pastor River, de que aquel simple es aquel como, ¡ay, qué bruto! Y es esto, a esto se refiere, que no, generalmente se considera como el cristiano como aquella persona simple, porque se supone que no conoce, ¿verdad? Y es por eso que yo los invito constantemente a cuestionarlo todo. Esa es como mi frase lema. Cuestionenlo todo, no se queden con lo que estamos estudiando, con lo que nos dice el pastor, con lo que nos dice un teólogo, un maestro, con lo que nos digan nuestros papás. No nos quedemos con eso, ¿verdad? Vamos, estudiemos, hagámosle honor a esa palabra que nos menciona en Josué 1:8, ¿verdad? Que nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Entonces, no nos apartemos nunca de este libro. Cuestionemos lo que escuchamos y vamos y regresemos a este libro para poder disfrutar y poder entender si lo que estamos escuchando y lo que se nos está diciendo es verdad. Porque eso nos va a llevar a fortalecer nuestra fe. Nosotros en nuestra vida cristiana empezamos con una fe salvífica, una fe en la cual es esa fe que yo sé que el Señor Jesús me salva, es esa fe primera. Pero no me puedo quedar con esa fe. Yo necesito abarcar y crecer en esta fe y que se vuelva en una fe diaria. ¿Y qué es una fe diaria? Esta es la fe que yo sé que tengo en Dios, la fortaleza de enfrentar las cosas, y diariamente soy consciente de que soy salvada, que soy justificada y que podré resucitar y tener vida eterna en el Señor, porque Él está ahí guiándome, Él es esa luz que alumbra mi oscuridad, y es esa fe que tenemos todos los días y con la que trabajamos. Ya no solo es una fe de, sí, soy salva ya porque Jesús me salvó, y como ya Jesús me salvó, ya para qué sigo, ¿verdad? No nos podemos quedar así, no podemos seguir recibiendo lechita materna, sino comida, carne. No nos podemos quedar así. Necesitamos tener esta fe diaria, que es la que nos hace crecer y más que eso, aplicarla a nuestra vida, ser reflejo de que somos creyentes con racionalidad, ¿verdad? No con simpleza, sino con racionalidad de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y ahora sí, enfocadas en el versículo 17, debo ser muy sincera con ustedes, debo de compartirles de verdad lo que fue mi trayecto de estudiar este versículo, sobre todo 17, fue un reto. Y es que les voy a contar el por qué mi reto y porque sé que se van a enfrentar a esto, porque sé que probablemente ahora que leí pues de la versión Reina Valera, ven, y si están leyendo de otras versiones están notando diferencias, pero porque es una situación, ¿verdad?, en la cual como cristianos, si no estamos listos y nos enfrentamos a ella, nos va a confrontar mucho. Y resulta que, les cuento mi historia, pues cuando se asigna, ¿verdad?, estos estudios, y dice, no, bueno, Melanie va a ser de los versículos 17 al 20, resulta que, bueno, hice lo que normal. Vine, agarré mi celular, encendí mi Biblia, porque ya no abrimos la Biblia, ¿verdad?, sino que la encendemos. Encendí mi Biblia, me fui a los versículos en mi aplicación en el celular y los leí. Y se los quiero compartir porque quiero ver, es una de aquí partió pues todo este reto. Yo utilizo mucho la versión NBI, es una preferencia personal, no es que sea mejor, no es que sea peor, siempre pues es una preferencia personal. Pero entonces, de la aplicación de mi celular, yo uso YouVersion, creo que es la que la mayoría tiene, y les voy a leer solo el versículo 17, que dice, el iracundo actúa neciamente y el malvado es odiado. Pues bueno,
yo leí esta porción, me la quedé y dije, ok, ya sé más o menos por dónde irme y tal. Como estudio, y que se los recomiendo mucho que hagan, cuando van a estudiar alguna porción, escríbanla, cópienla, y luego su siguiente paso es vuelvan a hacerla, pero según lo que ustedes se acuerdan, como parafraseándola. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a acordarme y a fijarme en la palabra y a ver si entendí y si lo que yo entendí es lo que en realidad la palabra está diciendo, ¿verdad? Es lo primero que siempre hago. Bueno, pero en este momento pues ya no estaba en mi celular, sino que estaba en mi computadora, y mi computadora utilizo Bible Gateway, que es lo que generalmente ponemos cuando ponemos el Google, es lo primero que nos sale. Pues me fui al Google, puse Bible Gateway y leo el siguiente, siempre versículo 17, dice: el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Este siempre es NBI 2017, NBI versículo 17. Cuando yo lo leo, yo inmediatamente dije, aquí hay algo diferente, porque hay algo diferente. Entonces me fui a mi teléfono de vuelta y vi que había una diferencia, sobre todo en la segunda parte del versículo, ¿verdad? Lo que yo leí inicialmente, y se los pongo, es: el iracundo actúa neciamente, y esta segunda parte que es: y el malvado es odiado. Ese es NBI cuando la leí en mi teléfono. Luego cuando me voy al Bible Gateway dice: el iracundo comete locuras. Ahí está más o menos similar, pero dice: pero el prudente sabe aguantar. Y obviamente es una diferencia notable que me llevó a, ok, ¿qué dicen otras versiones? Y eso también es otro. Siguiente tip, una vez que usted agarra y escribe el pasaje tal cual está y luego lo parafrasea, la siguiente parte que usted debe hacer es comparar versiones, ¿verdad? No porque hay una versión mala o porque hay una versión mejor que otra, sino porque cada versión tiene un objetivo diferente y cada versión está basada en escritos diferentes, en hallazgos diferentes. Entonces me fui a Reina Valera. Y Reina Valera tiene lo que ya les he compartido, se los vuelvo a leer, que dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Y entonces aquí me enfrento yo con 3 versiones diferentes. No me quedó más otra que, pues, como tengo 3 versiones muy diferentes, que sí hay una diferencia que es notable, sobre todo en esta segunda parte, me fui al hebreo, ¿verdad? El Antiguo Testamento está escrito en el hebreo, Proverbios está escrito en hebreo. Tengo, pues, para los que no saben, estoy estudiando teología, estoy a punto de terminar. Los idiomas es parte de mis estudios teológicos. Entonces, pues por esto tengo acceso a aplicaciones y a software de estudio bíblico. La aplicación que utilizo es BibleWorks, en el cual tengo la Biblia en hebreo, eso está basada en un códice que se llama el Códice de Leningrado. No se lo tienen que aprender, es más para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Que es el códice más completo que tenemos en la actualidad de lo que es la Biblia en hebreo. Y esto se forma en una Biblia que se llama Stuttgartiense. Entonces, bueno, me fui a esta Biblia, leo el hebreo y pues hice mi propia traducción. Y mi propia traducción tenía una diferencia notable también. Les comparto mi traducción, la van a tener en pantalla. Esta es mi traducción y dice, es una traducción, debo aclarar, literal, no hay interpretación, ¿verdad? Y dice: el corto de nariz hará locura y el hombre prudente será odiado. Y entonces aquí vine yo, ok, ¿qué es esto, verdad? Y esta es la magia del conocimiento de la palabra y de conocer de Dios. Los animo muchísimo a que estudien, porque estas son las cosas que nos hacen crecer más y nos hacen fortalecer nuestra fe. Así que cuando fui y hice mi traducción literal, ¿verdad? Me voy a una traducción y hago pues mi propia traducción interpretada. Y me quedé pues con que el que fácil se enoja hace locuras y el hombre prudente será odiado. Como ven,
No es ninguna de las tres versiones que están, y no estoy diciendo que alguna de ellas está equivocada. En ningún momento digo que están equivocadas. Cada uno tiene un objetivo diferente y por eso hay una interpretación diferente. Pero a la hora de estudiar este versículo, me quiero quedar pues con algo que me llamó mucho más la atención que pues las diferencias, y es esta traducción literal que dice el corto de nariz. Porque yo me pregunté, ok, bueno, ahí están estas diferencias, es válido, hay mucha más investigación, ¿verdad? Hice muchos días de investigación para entender por qué las traducciones sí se tomaron así, ¿verdad? Y qué decía la tradición y todo esto. Pero me llamó mucho la atención esto, el corto de nariz. ¿De dónde sacaron que el corto de nariz es el que fácil se enoja? Y ahí empezó esta aventura con este pasaje, con este versículo, ¿verdad? Y es que recordemos que el hebreo, y como les había dicho, estamos leyendo un texto que fue escrito hace miles de años en una cultura que no es ni cerca ni parecida a la nuestra, ni el lenguaje es cerca o parecido a la letra, ni las letras que utilizan para escribirlo son parecidas a las nuestras. Entonces, este es un lenguaje muy primitivo y el hebreo tenía que tomar de aquellas cosas que tenía a su alcance para describir el mundo. Obviamente, el vocabulario en hebreo es menos extenso que el que tenemos nosotros en español, o el que tienen en inglés, o en latín, o incluso en el griego mismo, ¿verdad? Es mucho más limitado por su primitividad. Y entonces empiezo a investigar y que me doy cuenta que lo que dice es que la nariz, utilizan la palabra nariz como una figura literaria, una figura del lenguaje. Y es la manera más común que se tiene en el hebreo para decir que alguien está molesto. Entonces me llamó mucho la atención y dije, bueno, ¿dónde puedo ver que se utiliza esta figura del lenguaje? Y entonces encontramos variaciones a la hora de hacer las traducciones y que podemos leerlos y todo. Y se utilizan a ver, aquí las tengo. Dice, se utiliza que su nariz se puso caliente, o que la nariz ardía, o su nariz ardía con calor, o simplemente nariz, o ardía, ¿verdad? Pero todas estas mismas se refieren a lo mismo, a que la persona estaba enojada, muy, muy enojada, ¿verdad? Molesta. Y entonces me llevo a un ejemplo. Los llevo al ejemplo que me muestra en Éxodo 34:6, donde nos dice... Esta es la primera vez, este pasaje es muy lindo también si quieren estudiarlo. Este pasaje de Éxodo 34 es la primera vez que Dios habla de sí mismo en la palabra, ¿verdad? Y lo primero que dice, nos da estos 5 atributos de Él, cosas que son Él. Y una de estas es que el Señor nos dice que es lento para la ira. Entonces les voy a leer Éxodo 34:6, siempre en Reina Valera. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Verdad? El Señor es precioso. Pero nos dice que es tardo para la ira. Y aquí la expresión hebrea que se utiliza es que el Señor es largo de nariz, ¿verdad? Como su nariz es larga, le cuesta mucho enojarse. Y yo creo que se basa mucho en la fisiología del enojo, ¿verdad? Cuando nos enojamos, nos ponemos rojos y respiramos por la nariz y nos ponemos calientes. Y creo que esto fue lo que ellos tenían para expresar el enojo. Estaba caliente de nariz, le ardía la nariz con calor. Era su nariz, ¿verdad? El enfoque de esta emoción. Entonces cuando nos dice que el Señor, en Éxodo 34 se nos dice que el Señor es largo de nariz, es que es tardo para molestarse. El Señor nos perdona tanto y le cuesta tanto enojarse. Y eso, bendito Él que nos ama así, con esa locura. Y lo podemos ver, este es un ejemplo. Otro ejemplo, ¿verdad? Que se tiene también es dentro del mismo del Éxodo 4:14, que también se los voy a leer, y esto es cuando
Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo a Moisés, vas a ir enfrente de Faraón y le vas a pedir que libere mi pueblo. Y pues Moisés por 5 veces le niega, ¿verdad? Son 5 veces las que dice, ay no Señor, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? Yo no puedo. Y entonces en una de estas veces dice, dice el versículo 14 lo siguiente. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita y el que habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Otra porción muy linda de estudiar, ¿verdad? Lo que perdió Moisés en esta oportunidad por estar de temeroso y que nos pasa mucho en la vida. Pero aquí dice, ¿verdad? Que entonces Jehová se enojó. Y entonces aquí lo que está en el escrito del hebreo es que Dios tenía nariz. Y se usa, esto lo conocemos como un antropomorfismo, que es cuando nosotros le damos características humanas a Dios. Entonces Dios tenía nariz y esto quiere decir que estaba molesto, estaba enojado. Me pareció muy chistoso, me llamó mucho la atención esto, y por eso a la hora de traducirlo, cuando dice que el versículo 17 dice, es corto de nariz, es alguien que se molesta muy rápido. Y me gustó esa contraposición con lo que dice que el Señor es lento para la ira, es muy largo de nariz. Dice que hasta está en plural, y el plural lo utiliza como una doble, es como tiene 2 narices. Entonces es una cuestión idiomática que se utiliza. Y así como es como este proverbio 17 nos dice que cuando alguien es corto de nariz, es alguien que se enoja con mucha rapidez y que se enoja mucho. Es alguien que no tiene paciencia y que son y que explotan inmediatamente. Y nos pone en contraste que ese que es corto de nariz, espero que usted no sea corto de nariz, ¿verdad? Ese que fácilmente se enoja, hace locuras porque en su enojo no está pensando, está haciendo lo que siente en ese momento, guiado por la ira. Y lo pone en comparación contra contra este hombre que es prudente, el hombre prudente que será aborrecido, ¿verdad? Este hombre prudente que por su prudencia, por su paciencia, por pensar y tomar este tiempo, por no ser una persona corta de nariz, por no ser un simple, es aborrecido. Muchas veces el mundo es como, ¿por qué no? O sea, la prudencia hoy por hoy, lastimosamente, se ve como algo negativo, como algo que no nos funciona. Usted no debería ser esa persona paciente que tome el tiempo y que analice. Tiene que ser ya y actuar ya. Y no es así. El proverbio nos está llamando a ponernos en contraposición con eso, con esto que el mundo nos está pidiendo que seamos, ¿verdad? Y que seamos prudentes, pero nos advierte que vamos a ser aborrecidos, que vamos a ser odiados por ser prudentes. Y es lo que pasa. Pero luego nos dice, ¿verdad? Y es cuando entramos ya a nuestro versículo 18, que dice, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán sabiduría. Como saben, y como ya les dije, versículos 15 al 18 forman una sola porción. Y entonces este 18 continúa esa idea, ¿verdad? De que los simples heredarán necedad. Y me gustó mucho esto de cómo lo puso, porque ¿qué es la herencia? ¿Qué es una herencia? ¿Qué dejamos nosotros como herencia? Y es pues el trabajo que hicimos durante toda nuestra vida, ¿verdad? Se la dejamos a nuestros familiares, se la dejan a los hijos. Es la marca que nosotros dejamos en este mundo, esa es la herencia. Y si somos simples, si somos faltos de conocimiento, si somos cortos de nariz, vamos a heredar necedad.
Y creo que lo que menos debemos dejar en este mundo, en este mundo es la huella de necedad, es la huella de simpleza. Al contrario, nos dice que dejemos una corona. El prudente dice, será coronado de sabiduría. Dejemos esa corona. ¿Y qué es una corona? En comparación, ¿verdad? Con la herencia de la necedad. Y la corona se lleva y llama la atención y es precioso y brilla y es deseado por muchos y se porta con orgullo, ¿verdad? Y es eso, a pesar de que vamos a ser odiados, como nos dice en el versículo 17, como prudentes vamos a ser odiados o a ser mal vistos o vamos a ser aborrecidos. El versículo 18 nos dice que nuestra corona será la sabiduría si ejercemos la prudencia. Al contrario, si nos enojamos fácilmente, si nos enojamos fácilmente, si dejamos que las cosas nos afecten, ¿verdad? Vamos a heredar simpleza. Es lo que vamos a dejar en este mundo y no creo que es algo que deseemos dejar. La simpleza no es algo que debemos dejar, heredar, sobre todo aquellos que amamos, que es a quienes les dejamos lo que somos. No dejemos esto. Y así es como termina esta porción del hombre necio y del hombre sabio, enfocado en aquello, en esto que les mencionaba al inicio de como cristianos el mundo nos va a ver como simples, pero en realidad somos prudentes. Seamos prudentes, coronémonos con sabiduría y no heredemos esa necedad. ¿Y cómo soy prudente, verdad? ¿Qué es lo que nos deja este versículo 18? Pues al ser prudente nos coronamos en sabiduría y tendremos acceso a esta sabiduría a través del conocimiento, a través de ser un experto en Dios y en su palabra, de conocerlo a Él. No hablo de conocimiento teológico, científico, de letras. Es importante, claro que es importante, como lo vimos en el versículo 17, pues con este reto que me encontré. Pero también es el conocimiento del Señor, de Él, de su amor, de su espíritu, de su Hijo. Es el conocerlo y el conocimiento viene a través del estar cerca, de mantenerlo a Él cerquita. Y así seremos prudentes y nos vamos a coronar con sabiduría. Y así es como termina este mensaje de esta porción de los versículos 15 al 18 y entramos a un proverbio ya paralelo fuera de esta luz, de esta porción, no de esta luz, de esta porción, porque pues la luz del Señor siempre está, ¿verdad? Pero el 19 nos dice, los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Y aquí esta nueva porción pues es donde se contrasta al bueno con el malo y nos lleva a lo que incluso Apocalipsis nos da a enseñar, ¿verdad? De que los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos, aquellos que hacen maldades, que son criminales, dice de hecho la traducción literal de esta palabra, son los que van a estar a la puerta de la justicia, porque aquel que es bueno es justo. Y es esta comparación misma, aquel que es prudente es sabio, y aquel que es necio y que se enoja rápido, lo que va a heredar es necedad. Bueno, aquí la comparación es entre el bueno y el malo. Mientras el malo es aquel criminal que se inclinará y va a ser derrotado y se va a inclinar ante el justo. Mientras que el bueno es justo. El que es bueno es justo. Y la pregunta es, pues, ¿cómo soy bueno? Al ser justo. ¿Y cuál es esa justicia? Pues la justicia que el Señor hace y que conocemos a través de su palabra. Y eso es lo que nos menciona el versículo 19.
muy apropiado con lo que estamos estudiando pues los martes en Apocalipsis. Los invito nuevamente, ¿verdad?, a estos estudios. Se estudió el capítulo 12 esta semana, así que está a tiempo, todavía falta un montón, pueden entrar. Y vamos a pasar entonces al versículo 20. El versículo 20 nos dice: el pobre es odioso aún a un amigo, pero muchos son los que aman al rico. Y qué realidad más fuerte, ¿verdad? Y este es el ejemplo perfecto de que los proverbios son directos y concisos. Y es que el pobre es odiado aún por su amigo, y es así, ¿verdad? Cuando, espero no les hayan pasado, pero si les ha pasado, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos en dificultades económicas y ahí se sabe quién es amigo, porque es aquel que me da una palabra de aliento, o el que sin pedírselo y uno con toda la pena del mundo, ¿verdad? Ese amigo nos ayuda con algo económico o con provisión. Y sabemos eso, que el pobre es odioso a un amigo. Nadie quiere llevarse con un pobre, ¿verdad? Y es fuerte decirlo, es impactante, es chocante, es incómodo. Y los proverbios son así, incómodos porque son directos, pero no olvidemos que son verdad. En este versículo 20 hay una nueva separación, aunque va siempre con esta idea ligada. Hay una nueva separación porque mientras el 19 nos ponía a los malos y a los justos, aquí nos pone a los pobres y a los ricos. Siempre sigue con ese contraste, pero ahora es entre los pobres y los ricos. Como les decía, ¿verdad? El pobre es odioso a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Y algo que hemos, como que conocemos, es que cuando alguien tiene mucho dinero, automáticamente se acerca, ¿verdad? Se acerca a él. Y este proverbio no es, no es una aprobación de esto. No es que está diciendo que es correcto que el pobre sea odiado por un amigo y que al rico se le acerca mucho. No, jamás es eso. Sino es una observación, podemos incluso llamarlo una crítica a la sociedad de lo que pasaba en aquel entonces y que hoy por hoy podemos ver que sigue pasando, ¿verdad? 4.000, 5.000 años después, sigue pasando. Y aquí el redactor de este proverbio ya hacía esta diferencia y ya llevaba la diferencia a la realidad y miraba como una crítica, decía esta crítica, veía esto que probablemente en ese tiempo no se miraba, como lo hace el redactor de ese proverbio, que lo comparamos con un joven, ¿verdad? Que ve aquellas cosas que generalmente no vemos. Bueno, esto era lo que estaba viendo este joven. Y no es una aprobación, es más una observación de la sociedad, de la injusticia de la sociedad. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el hombre pobre que es odioso aún a su amigo? ¿Y qué pasa con aquellos que aman al hombre rico, verdad? Lo voy a dejar en suspenso porque esta idea, ¿verdad? Este versículo abre una nueva porción que se continúa en el siguiente estudio. Entonces ustedes van a ver en el versículo 21, pueden adelantarse, les doy permiso que tengan un spoiler de leerlo, pero el miércoles siguiente vamos a estar pues trabajando y estudiando qué dice este versículo 21 y qué dicen los siguientes 4 versículos al respecto, y cómo esta idea se liga, ¿verdad?, sobre la justicia. Aquí empezamos a hablar ya sobre el hombre necio y el hombre sabio a través de la vista de la justicia, sobre el amor al amigo, sobre aquel prójimo, que incluso el mismo Jesús nos habla en el Nuevo Testamento, en su palabra, ¿verdad?, de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y sin embargo el proverbio nos está dando con claridad que no siempre es así.
Si un amigo es pobre, capaz y no, va a ser odiado, va a ser echado, va a ser, nadie va a querer estar con él. Entonces los dejo con esta incógnita, ¿verdad? De cómo va a terminar esta idea y qué es lo que va a decir este joven maestro al respecto sobre qué va a decir este joven maestro sobre esto que nos dicen los proverbios. Y espero que haya sido de provecho para ustedes. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Creo que esto fue una serie edificante para mí. Como vieron, fue una aventura completa que nos llevó a estudiar a profundidad. Me llevó a mí a estudiar a profundidad y pues espero podamos seguirlo estudiando así. Si necesitan ampliación, mayor profundidad, si quedaron preguntas, pues estoy a la disposición para poder ayudarnos a ver, ¿verdad? Y a conocer, y cuestionenlo todo y escuchemos a este joven maestro. ¿Qué es lo que tiene para nosotros? ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Qué es lo que el Señor puso en su corazón para compartirnos? Así que los invito el próximo miércoles, los espero que lleguen, espero que estén, esperemos que continuemos esta serie. Vamos a mitad de camino, ya casito, pero qué bonito proverbio, ¿verdad? Es un proverbio de mucho provecho. Así que muchas gracias, vamos a cerrar este tiempo con una oración. Señor bendito, gracias por tu conocimiento, gracias por tu revelación que es perfecta, Señor, y que llega a nuestros corazones como en boca sedienta, Señor. Llega como esa agua que refresca, Padre. Déjala en nuestros corazones, Padre. Atesorémosla, cuidémosla y permítenos tener la oportunidad de compartirla y de ponerla a práctica, Señor. De no dejarnos ser simples, Señor, sino al contrario, de ser estas personas prudentes que se van a enfrentar a retos, Padre, pero que sabemos que contigo al par nuestro y de la mano estamos bien. Gracias, Señor bendito, por tu bondad, por todo lo que nos das, por tus bendiciones. Y síguenos acompañando, Señor, en este caminar y en estos estudios. Lo pongo todo ante el Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Así que bueno, muchas gracias, me despido de ustedes, espero verlos pronto, ya los extraño, ¿verdad? Espero verlos pronto y ya saben, estamos a la orden para lo que necesiten. Buenas noches.